pienso en todo lo que está pasando en migración, siempre lo divido para poder entender lo complejo lo que está sucediendo en este momento, siempre lo divido como en tres grandes momentos. Ok. O podríamos dividirlos en cuatro, pero quiero nada más quedarme en tres. A ver. La política migratoria de Trump Ajá. mandó un mensaje muy claro, muy cerrado, generó una política migratoria en donde pues nosotros vimos cómo de plano pues, sacó a algunos, no dejó entrar a otros, y bueno, se quedó esto, se generó toda una discordia en la población y demás. Después entra Biden, y con Biden pues es una segunda etapa en donde hay un poco más de esperanza de que eso tan cerrado va a cambiar. Ok. Pero no Sí. forzosamente, o sea, lo que uno espera es lo que va a pasar. O sea, cuando vino la vicepresidenta, pues sí fue. Yo no hablaría de indefinición porque el mensaje fue claro, no vengan. Correcto. O sea, que no seamos Trump no quiere decir que les estamos abriendo las puertas. Ese es un segundo momento. Y un tercer momento es la pandemia. Okay. Que bueno, eso en el mundo vino a romper una serie de paradigmas bien interesantes. Y yo creo que aquí, tomando en cuenta el aspecto geográfico mexicano, México también juega un rol ahí muy importante. Creo que también tenemos que ver qué se hizo internamente en el país, cuál fue el proceso. Nosotros empezamos una presidencia con los brazos abiertos a las caravanas. Así y es. De pronto vino una presión por el presidente de Estados Unidos pues eso no puede seguir así. No. O sea, no los puedes recibir así. Entonces, sí. Si no, van a haber una serie de consecuencias, ¿no? Que no le va a gustar. Entonces, en ese momento, el gobierno mexicano toma una serie de acciones que hoy vemos el resultado catastrófico de poner a una Guardia Nacional, de poner en los retenes a personas que no tienen la capacidad de estar haciendo ese trabajo, porque están diseñados y educados o formados para hacer otro tipo de trabajos, no para tratar con civiles y migrantes. Entonces, creo que también no solamente es lo que pasó en Estados Unidos en estas tres etapas, sino lo que México hizo. La correlación la correlación de estas tres etapas. Y esto también cuando vemos qué pasa en México con la pandemia, que viene la política de quédate en México, pues en México se genera una situación muy distinta, porque no es lo mismo ser un país de paso que ser el país en donde se van a quedar todos los migrantes cuando no puedan llegar al otro lado. Vamos a ver ese tema un poco más adelante con los haitianos precisamente. Juan María, cuando yo hablaba de indefinición de parte de Joe Biden, quiero concretizar esto en el siguiente tema. Durante los 4 años que estuvo Donald Trump, nos repitió desde incluso la campaña la posición migrante que iba a tener, incluso la vino a endurecer. Y con Joe Biden ha tenido también, sin duda, capturas de estas personas que han tratado de entrar a los Estados Unidos, números récords incluso, pero el discurso parece ser más blando, parece haber mayor disposición, aunque no sea así, aunque el discurso, insisto, vaya por un lado y la realidad va por otro. ¿Cuál es tu opinión, Juan María? Bueno, aquí la verdad es que son tantos, como decía Eileen, tantos hilos sueltos que hay que irlos acumulando. En el caso de Donald Trump, y tú lo viviste muy cerca, Lalo, porque estabas en Estados Unidos en ese tiempo, Donald Trump, por un lado, te decía una cosa, pero hacía otra completamente diferente. Recordarán ustedes que hubo una marcha que fue previa a las elecciones intermedias. Yo soy muy mal pensado y tengo toda la impresión de que esa marcha fue incluso promovida por el vicepresidente Pence y por Donald Trump como para mandar un mensaje de que los migrantes eran delincuentes. Eso lo estaban mandando y fue una marcha muy grande. ¿Qué es lo que sucedió con el paso de los tiempos? Bueno, pues que el gobierno de México se fue presionando con las amenazas de Donald Trump de aplicar aranceles a ciertos productos mexicanos si no contenía el flujo en la frontera, y eso motivó la instalación de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional. En el caso, y entonces, en la zona fronteriza. Así es lo que dice Eileen. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la promesa del presidente López Obrador de darle la bienvenida a cuanto migrante quisiera buscar el ingreso a México y hasta se iba a desarrollar un programa de empleo en México para estos migrantes. Pero luego viene
Joe Biden y no midieron lo que estaban haciendo grupos que vamos analizándolos posteriormente, grupos que iban a aprovecharse de la versión de que Joe Biden también estaría dándoles la bienvenida. Eso se interpretó a tal grado que desde Brasil, de Chile, hubo migrantes haitianos que les empezaron a manejar esa idea de que estaba la política de puertas abiertas con Joe Biden, que se le convirtió en un verdadero conflicto. Tanto así que recordarán ustedes que Roberta Jacobson era la encargada de hacer la relación con los países del continente y que se rompió, de repente la hizo a un lado. Los primeros 100 días del gobierno de Joe Biden fue precisamente Roberta Jacobson, como bien decías. Así es, únicamente 100. Que había sido la embajadora de Estados Unidos en México hasta la llegada de Donald Trump. Bueno, pues entonces después nombra a la vicepresidenta Harris como encargada porque él había tenido esa función con Barack Obama. Entonces, es todo este trajín que ha venido sucediendo y que hoy estamos viendo que los niveles de aceptación de Joe Biden andan del orden del 45%. Han venido bajando, sin duda. Y como ustedes saben, hoy hay elecciones cruciales que van a ser también un detonador de lo que está pasando en Virginia, Nueva Jersey y en algunas ciudades. Pero bueno, son muchos cabos sueltos, Lalo, sin duda, que ya los iremos tratando de tomar. Leticia, ¿tú crees, desde tu perspectiva, ha habido un discurso, digamos, más político de parte de Joe Biden, pero una realidad igual o más dura de la que se aplicaba con Donald Trump en torno a los migrantes? No, de ninguna manera, Eduardo. Mira, yo creo que es muy interesante y obviamente la política migratoria en Estados Unidos tiene una continuidad más allá de los partidos. O sea, eso es algo que hemos aprendido los mexicanos desde hace 40 años, yo creo que incluso, ¿no? Republicanos o demócratas, hay cambios, hay ajustes. Y otro dato que, bueno, entiendo que conoces muy bien, Eduardo, y es que para los estadounidenses la política migratoria es política interna, doméstica. Entonces, no la ven tanto en términos de relaciones internacionales como un asunto más de seguridad interna de seguridad ellos, nacional, y en función incluso, de eso sí, actúan, y también eso define mucho los perfiles. Pero sí hay un cambio muy importante, y yo lo quiero mencionar, de acuerdo a un poco, primero la promesa de campaña de Biden, y el tono, si ustedes quieren, ya eso se agradece, ya de entrada. Pero sí hubo un desmantelamiento muy fuerte que realizó Trump de todo el aparato jurídico frente al asilo que había en la frontera para recibir a las personas migrantes. Entonces, eso también explica por qué los tiempos tan largos para que la gente tenga una cita y poder presentar su caso frente a un juez de asilo en ese país, entendiendo que la solicitud de asilo de una persona a un país que le ofrece, que es el mundo entero, salvo las dictaduras abiertamente, bueno, es un derecho humano, o sea, no es una cuestión que sea de contentito, es una obligación internacional. Bueno, y en ese escenario, pues Estados Unidos realmente es líder, ¿no? Entonces, Trump desmantela esta estructura, Biden la reestructuró y en eso va. Pero ese es un cambio muy importante. Pero permíteme interrumpirte aquí en un segundo. Eso que tú dices es fundamental, pero hay que sumarle que la cuestión del COVID que nos hacía referencia Eileen hace un momento, vino a retrasar todo este proceso de darles precisamente el asilo y ha retrasado esto tremendamente. No, me refiero al trámite, porque el otro asunto de dar el asilo, eso es un proceso que lleva un buen tiempo, pero la diferencia es, y donde México se encontró, digamos, con las manos atadas, y ahí yo le doy toda la razón a Eileen cuando dice, bueno, también esto hay que verlo en la perspectiva de lo que fue pasando en México estos 3 años. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, desde el lado de Estados Unidos, Trump y después Biden, tomaron decisiones que tienen que ver, y ahora yo incorporo este tema porque estamos atrapados en eso, de mandar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos, que ya hubieran cruzado incluso México, porque obviamente han cruzado por México históricamente, también creo que eso es importante señalarlo. Bueno, al desmantelar esto, se atrasaron y se alargaron muchísimo los trámites, lo que no quiere decir necesariamente que vamos a tener una situación en la cual esas personas finalmente sean aceptadas. Con Biden ya se echó a andar esa, digamos, se está reestructurando eso.
Por otro lado, se han aprobado una serie de medidas, no tiene ni 3 días que Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad en Estados Unidos, manda un comunicado a todos los abogados de migración de Estados Unidos y se hizo nota viral acá en México por la importancia, que tiene que ver con que hacen una serie de cambios, por ejemplo, en lo que es la detención en Estados Unidos. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Una cosa es toda la situación de la migración allá en aquel país, y otra, lo que les ocupa en términos de la llegada de población que va entrando de manera invisible porque sigue entrando. El flujo migratorio no ha parado. Lo que les aterroriza política y partidistamente hablando tiene que ver con estas imágenes que les generan pues dividendos negativos en términos políticos. Sin duda. Es decir, haitianos en Coahuila, o de repente que tú veas un grupo que se maneja así. Pero la verdad es que, sí lo digo con claridad, sí vemos cambios, pero no necesariamente los que nos tocarían a nosotros directamente, como la parte que pues contiene, acompaña, golpea. Ahora ya tenemos otros casos más graves, el flujo, ¿no? Y precisamente sobre este flujo y cómo se ha venido modificando las caravanas, estas oleadas de migrantes, Ailín, yo te pregunto, hemos visto tristemente como nunca además un incremento muy importante de niños solos, de mujeres embarazadas o que traen 2 o 3 o 4 niños. ¿Qué te lleva a reflexionar esto, Ailín? Sobre este tema creo que es importante pensar cómo se da, o sea, creo que tiene como toda una parte detrás. O sea, durante el gobierno de Trump, ¿qué hizo Trump? Fragmentar a las familias. Sí. Y con esta fragmentación, ¿no? Se empieza a generar la idea, ¿no? De que pues, las familias tienen que estar separadas. Pero hay algo bien importante que sucede, es cuando Trump cierra, ¿no? Y bueno, obviamente Biden sigue con esta parte un poco matizada, vamos a decirlo así. Hay 2 aspectos bien importantes que no se pueden dejar atrás. ¿Por qué las familias deciden mandar a niños solos? ¿O por qué los niños solos? O sea, ¿cuál es el origen detrás de que un niño o una niña o un adolescente vaya solo versus un adulto, ¿no? Mujer o hombre? Y es que esto tiene un antecedente bien importante, que es la ley del 2008 sobre prevención de tráfico humano. Esta ley lo que hace es prohibir la deportación inmediata o acelerada de menores de países no fronterizos, ¿no? México, Canadá y demás. O sea, porque México, aquí hay una cosa interesante, los mexicanos no entran, pero todos los que no sean mexicanos y canadienses sí se les aplica esta ley. Entonces, ¿esto qué hace? Exige que un juez de migración americano no determine el futuro de este migrante menor de edad en este país y le tiene que asegurar la protección para migrantes indocumentadas víctimas de tráfico. ¿Cómo reviso si es víctima de tráfico o no? Pues tiene que entrar. Exacto. Para comprobar que los niños llegan sin acompañamiento, si son víctimas de trata, pues los tienen que dejar pasar. Entonces, forzosamente ya pasan esa raya. Okay. Entonces, así yo garantizo que mis hijos ya están del otro lado en lo que, ¿no? Pueden iniciar un proceso de asilo y demás. Ahora, también hay otro aspecto importante jurídico, que es el acuerdo de Flores, que es también de hace unos años, ¿no? En las autoridades de Estados Unidos, lo que sale con este acuerdo es que tienen que operar con medidas de protección a los menores, ¿no? Y lo que hacen yo creo que los progenitores de estos niños o los propios niños que se van solos es apostar, ¿no? A que a los familiares que están del otro lado en Estados Unidos comprueben el parentesco ante las autoridades y de esa manera pues ya se puedan hacer cargo ya que estén del otro lado. Es muy importante, Ailín, perdóname que te interrumpa en esto. La gran mayoría, no todos, pero muchos de estos migrantes tienen familia ya en Estados Unidos y son los que los alientan. Y por eso exactamente lo que tú mencionabas, de que dejan a los niños solos en la frontera y con un papelito a veces nada más que tiene un teléfono y un nombre y nada más, a la buena, como decimos en México, a la buena de Dios. Y aquí aquí hay que distinguir, y no porque sean, o sea, no por minimizar, porque no es con ese afán, pero sí
para poder generar una discusión mucho más enfocada es qué tipos de niños estamos hablando, porque están los niños que viajan con su familia y que llegan a la frontera norte y le dicen, vas tú, porque tú sí puedes entrar. Yo me quedo de este lado en aquel momento con este programa de Quédate en México en lo que vemos. Hay niños, ¿no?, que vienen solos desde sus países. Así es. ¿No? Desde y aquí Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, en fin. y aquí empiezan a jugar otros factores que pues desafortunadamente son parte de este problema, que tienen que ver con el tráfico de migrantes y la trata de personas y todo lo que se puede dar, la trata en su modalidad de explotación infantil, o sea, todo lo que se puede generar, ¿no?, a estos niños que pues van solos, ¿no? Entonces, estos dos aspectos, el Acuerdo de Flores, que el Acuerdo de Flores deriva es un caso que se da en 1985, de una migrante salvadoreña de 15 años que se va a Estados Unidos para reencontrarse con su tía, ¿no? Y pues obviamente la niña es arrestada por la patrulla fronteriza, ¿no? El INS, ¿no? En ese momento, cuando intentaba ingresar indocumentada en el país, ¿no? Entonces la mantienen detenida en pésimas condiciones, ¿no? La esposaron, la desnudaron, no, bueno, todas las violaciones. Todo un drama, ¿no? Sin duda que Entonces, sobre esto, pues después de 12 años de litigios, ¿no?, en la Suprema Corte de Justicia, pues alcanza una resolución final en donde se obliga al gobierno a revisar sus políticas en detención de menores en la frontera. Y con esto, pues son, digamos, dos marcos importantes jurídicos que hace que tengan que pasar los niños. Juan María, niñas, Juan María, pero le da un toque sin duda incluso me atrevo a decir, y con todo cuidado utilizo la palabra de tristeza, esta participación de los pequeños y de las mujeres embarazadas a lo largo de verlas caminar a lo largo de estas carreteras que vienen desde el sur de México. Sí, bueno, veamos esta caravana que está en este momento contenida, que ya no pudo avanzar más por las condiciones infrahumanas en que se están desarrollando. Estamos hablando de más de 1,000 niños que vienen en esta caravana, que ya no pudo llegar a Oaxaca como se suponía inicialmente en esa trayectoria hasta la Ciudad de México. Estamos hablando de más de 80 mujeres parturientas que están a punto de dar a luz. O sea, esta es la realidad de esta caravana particularmente. Triste realidad, sin duda, Carlos. Esa triste realidad, pero también traemos muy malas noticias, Lalo. La revelación de que en los últimos tiempos, tanto el cártel de Sinaloa como el cártel Jalisco Nueva Generación están incursionando en el tráfico de personas, con todo lo que esto representa. Utilizarlos como burros para llevar droga, utilizándolos para el tráfico de órganos, para secuestros, todo lo que está significando esta situación en torno a los migrantes. Y lo que tú comentabas, para redondear el tema, es lo de los niños le redituó mucho a los demócratas, porque se van a acordar ustedes de las prácticamente cárceles en las cuales hubo niños, que llegó un momento, Lalo, que fueron más de 2,500 niños en que no sabían. En pequeñas carpas, claro. Así es. Pero más de 2,500 niños que no sabían ni quiénes eran sus padres, ni dónde estaban, ni de dónde procedían, y pues los niños tampoco estaban en eso. Y no es algo nuevo. Van a acordarse ustedes de la película de Derbez, que no sé de qué año fue, pero ya es desde los años 2000, por allá bajo la misma luna, que era precisamente abordar el tema del niño que va a buscar a su mamá a los Estados Unidos. Leticia Calderón, estamos viendo que el problema migrante ha venido desarrollándose a lo largo de muchísimos años y con particularidades, características diferentes según van avanzando. Pero en esta ocasión, los problemas de origen siguen sin atacarse. Sigue el desempleo, sigue la inseguridad, sigue la violencia, sigue la falta de democracia en estos países, lo cual viene a alentar más a que la gente salga, se vea expulsada. El número de haitianos que han salido es impresionante a raíz de la muerte del primer ministro, de las catástrofes naturales que ha habido. ¿Qué piensas? ¿Cómo ves que ha influido esto, Leticia? Pues si me permites reaccionar, digo, la pregunta es amplísima, Eduardo, pero solo mencionar 2 o 3 cosas. Sí, como no, por favor. A propósito de lo que decían mis colegas, porque mira,
no se nos puede olvidar que lo que nosotros conocemos, quienes estudiamos el tema de migración, como la crisis de niños migrantes, es con Barack Obama. Y es esa escena en la cual fue, digamos, se destapó, pero el mayor número de niños que llegan a Estados Unidos sin papeles y efectivamente con la problemática que implica esta ley que firmó en su momento Felipe Calderón Hinojosa, es la de niños mexicanos. Y hoy por hoy, el mayor número de gente que está esperando cruzar la frontera a Estados Unidos con o sin papeles sigue siendo de mexicanos. Entonces, aquí lo de las nacionalidades de repente es más nubeloso, ¿no? Porque no es muy evidente que esto sea un problema solo de Centroamérica, y ahí voy a lo de las causas. Miren, una cuestión que explica mucho el tema de la migración actualmente tiene que ver con la reunificación familiar, tal como tú lo decías, Eduardo. O sea, hay un punto, un componente que tiene que ver, obvio, altamente con la cuestión de la seguridad. La situación de la seguridad en los países de origen, incluyendo México, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, donde me digan que hay mayor criminalidad, también hay un componente de flujo y de solicitud de asilo político. Sí, o sea, sin duda. México pasó de ser solo migración económica a tener un número muy elevado en miles de personas que solicitan asilo político en Estados Unidos. Entonces, son cambios muy grandes que se han dado a partir de la famosa guerra del 2006 para acá. ¿No? Para clarificar en esto, Leticia, como dices, permíteme que te interrumpa. Sí, México ha dejado de ser ya un país solamente de tránsito para ser ya un país destino. ¿Es así? Ese es otro componente, ese es el que sigue, Eduardo. Y fíjate que es muy importante porque justamente nos permite entender que estamos hablando de una cuestión más regional y no nacional. Y ahí es donde, claro, sigues las estructuras nacionales, por supuesto, ¿no? Que si cruzan por México, bueno, si cruzan por México, pues tiene que ver con la geografía mexicana. Somos el país que está junto a Estados Unidos, pero no es una cuestión que necesariamente se pueda explicar, sino como un circuito migratorio. Entonces, las razones de origen de cada una de las personas que migra pueden ser distintas, pero obviamente, situación en Honduras, situación en Nicaragua, por hablar ahorita del mayor componente de quienes cruzan por nuestro territorio, que hasta hace 4 meses, y ahí voy a tu pregunta, eran de Centroamérica en un 90%, pero tendríamos que ir a la situación de cada uno de estos países. Se suma Haití. Ojo con esto, hasta este momento no estamos hablando todavía de migración de Haití, en algunos sí, pero los menos son personas que vienen producto de la crisis actual. Esta es gente que viene de, sobre todo Sudamérica, porque emigró con el terremoto del 2010, se fueron a Brasil y a Chile, que hubo condiciones para llegar a esos países, las personas fueron para allá, pero después de varios años, bueno, casi 10 años, no pudieron estabilizar su situación. Hubo cambios políticos también en esos países, de leyes más de apertura, en su momento gobiernos también más digamos, de izquierda, que abrieron sus leyes y después se cerraron. Entonces, estas personas no pudieron regularizar su situación y toman la decisión, una parte de ellos, de ir a Estados Unidos por reunificación familiar. Aquí hay un componente que explica parte de este flujo, que es el apoyo que desde Estados Unidos y Canadá reciben, no completamente, ¿no? La gente va trabajando también en el camino o incluso ha reunido recursos, pero hay ese apoyo. Entonces, sí permite entender que no es nada más una cuestión de echarse a andar, desesperado sí por la situación, pero puede haber un montón de cosas, desde la extrema violencia, efectivamente, hasta la búsqueda de mejores condiciones, que este es el punto que no va necesariamente a permitir que por la ley actual de refugio reciban esa condición las personas y por tanto es probable que lo regresen y por tanto México, y aquí entra el asunto, pues se vuelve otra vez el país geografía que está en medio, Eduardo, Ailín y Juan María. Vamos a tener que hacer una pausa, pero antes de ella me gustaría hacerles una pregunta muy rápida y les pido una respuesta casi un sí o un no. Ante la ola migrante que estamos viendo y los efectos que ha tenido en México, Ailín, ¿podemos esperar todavía en lo que quedan estos casi 60 días una oleada más de migrantes? Yo creo que no se va a detener. Juan María. Creo lo mismo, va a seguir el flujo y quizás con mayor intensidad. Así es. Leticia. La respuesta está en el COVID.
Eduardo, bajó el COVID, el agua se estaba deteniendo. Ahí viene el agua. Ya. Pues vamos a hacer una pausa, ya escucha usted a nuestros especialistas, a nuestros expertos, y regresamos en un momentito. No se vaya. Y bueno, con esto podemos ver sin duda que el prometido combate a las causas pues se ha venido retrasando y retrasando. ¿Cuándo va a venir la solución a esto, Eileen? ¿Cómo lo ves? ¿Por dónde? Uy, la pregunta. Híjole, sí, ¿qué tal? Ojalá hubiera respuesta para esa pregunta. Creo que hay que, para poder acercarnos a encontrar una respuesta a lo que preguntaste, pues hay que entender un poco cuál fue todo lo que se generó alrededor de la inversión en Centroamérica y las causas de raíz, ¿no?, de inmigración desde la región. Evidentemente, el presidente Biden prometió destinar, no me acuerdo si eran $4,000 millones a lo largo. 4,000 millones sí, de creo dólares. Pero a lo mejor se me fue un cero, ¿no? Pero 4,000 millones a lo largo de 4 años, pues para abordar estas causas subyacentes. Esos conceptos a mí me parecen bellísimos porque, pues, ¿cuáles son esas causas subyacentes, no? O sea, más allá de la abstracción de pobreza, ¿no? El discurso político en pleno. Sí, exacto. Entonces, pues atacar estas causas, ¿no?, de raíz que llevaban a todos los ciudadanos, sobre todo, aquí hay un factor bien importante porque fíjense cómo, a lo mejor lo hablamos más adelante, la estrategia del gobierno de Estados Unidos de sacar a México, porque habla de Salvador, Guatemala y Honduras, y así fue la visita de Kamala, porque a México vino a hacer una cosa distinta el triángulo a la del que centro, fue a hacer a Guatemala. norte. Entonces, pues este plan pues contempla pues tratar de alguna manera que en dichos países se reduzca la corrupción endémica, la violencia y la pobreza, ¿no? También habla de que se van a generar canales legales y seguros, que pues ya existen, ¿no? Para los solicitantes de asilo, no sé si se vayan a hacer otros nuevos, y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento, ¿no? Creo que aquí lo importante es cómo el gobierno tendrá que manejar un balance muy delicado entre sostener y defender el sistema de asilo, creo que ese es el punto, sin que mande el mensaje de que la frontera está abierta. Porque el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos, claro, porque en eso no consiste la ley de asilo. Entonces, creo que si nos volteamos, si regresamos a la visita de Kamala, yo creo que a México, y bueno, cuando también fue a los países, a Guatemala, creo que las expectativas de su visita a mí me parecen bastante modestas, ¿no? Yo creo que hay un mérito, pero me parecen bastante modestas, ¿no? Pareces diplomática, sin duda. Sí, exacto. Esta disposición económica para combatir la corrupción, ¿no?, y haber pasado a la región un mensaje de inquietud por temas como corrupción, derechos humanos, pues creo que merece su mérito. Ahora, sobre la visita a Guatemala, me parece que aquí hay unos factores. Cuando pone un fin la administración de Biden al proceso de los acuerdos, a los procesos de cooperación de asilo, los SAC, está mandando un mensaje muy claro ahí, porque no sé si se acuerdan de estos acuerdos que trataban de que, bueno, antes de poder pedir asilo, lo que hacía era reducir la cantidad de personas que pidían asilo en Estados Unidos, porque antes tenían que pasar por el tercer país seguro y pedir solicitud asilo. de asilo se disminuyó de manera muy importante. Sin duda. En otros países. Aquí lo interesante es ¿por qué cuando vino a México? Porque tomando un poco lo que dijo Leticia hace rato, de que no se nos olvide, o sea, no debiera de importarnos la nacionalidad, pero sí tiene un factor importante la nacionalidad porque de pronto pensamos que solamente vienen de Centroamérica y ahora ya están viniendo del Caribe, ¿no? Y ya también están llegando algunas oleadas. Sudamérica, ¿no? También, así es. ¿no?
de África y demás para poder pasar por México, por lo que decía Leticia, de que pues tenemos geográficamente, estamos ahí, ¿no? En medio. Lo interesante es, ¿por qué a México, cuando vino a México Kamala, no se sabe literalmente de qué hablaron, porque no sabemos así específicamente de qué hablaron, pero el tema principal no fue hablar de la migración mexicana. Sin y duda. La pregunta es, ¿por qué no hablaron de la migración mexicana? ¿No? O sea, fundamentalmente se dedicaron a hablar, desde mi perspectiva, ¿no? Es que para Estados Unidos es más fácil la contención migratoria si incluye a México como socio más como parte del problema, ¿no? Porque entonces así ya es así como... Esa sociedad, ¿no? esa vecindad ha sido no fácil, sin duda. Juan María, déjame nada más preguntarte algo. Tú que has estado siguiendo el tema de migrantes desde hace muchos años y conoces perfectamente bien el flujo que hay en los países centroamericanos, sudamericanos y sobre todo el tránsito para México, ¿crees que ha influido o viene a darle cada gobierno un toque diferente? Con Biden. Eso es lo que aspiran. De hecho, decía Leticia lo del caso de Obama. Obama fue una gran decepción porque prometió la gran reforma migratoria. Los Biden DACA, empecemos con el programa DACA, por ejemplo. Pero también hay que ver que cada gobierno ha enfrentado situaciones diferentes. Esto viene, Lalo, nuestros abuelos ya estaban en el proceso migratorio, en la época de las contrataciones. Fue cuando se inicia este proceso de manos, de brazos que fueron a los Estados Unidos y los ya famosos no paró. braceros, como bien lo dices. Así es, el programa Braceros, se acordarán ustedes. Ahora bien, Kamala Harris tiene todo, pero menos ser suavecita. Ella fue procuradora del estado de California. Nada más. ¿Y de qué estado? ¿De qué estado? Claro. Y vamos partiendo de la base de qué clase de personalidad es. Como dice Eileen, lo que sucedió en Guatemala fue mandarle un mensaje también a México. Hablar de corrupción cuando se reunió con el presidente de Guatemala. Viene a México y lo que necesitaba era hablar de seguridad. Pueden ustedes asegurar que lo que menos habló fue en términos diplomáticos. Puedo decirles con seguridad que habló en términos contundentes, como lo hacía Trump en manera abierta. No vamos a esperar a que el presidente López Obrador nos diga que le leyeron la cartilla, por así decirlo, por lo que estás diciendo, Leticia. Efectivamente, ya volvimos a ser un país expulsor cuando estábamos logrando un regreso de los migrantes. Miren, con la pregunta que empezaste, Lalo, el corte. ¿Qué pasó con los proyectos para contener? En primer lugar, estamos hablando mucho de Estados Unidos y de lo que está pasando con México, pero ¿qué hacen los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que pasan desapercibidos y que pasan como si no fueran corresponsables de esta problemática? Con un añadido, en Estados Unidos ya te vas a encontrar comunidades grandísimas de Colombia, de los colombianos que llegaron en los tiempos de la guerrilla, de venezolanos que han estado migrando ahora con la situación de Chávez Maduro, y así podemos hablar de otras situaciones. Infinidad, ¿A qué le tienen pánico los gobiernos estadounidenses que en estas fronteras tan porosas se les filtre un guerrillero y que les arme un zafarrancho y entonces sí no puedan explicarlo de ninguna manera, Lalo? Ya. Leticia Calderón, ¿será acaso que necesitamos que de nueva cuenta el presidente de Estados Unidos nos amenace con la implementación de aranceles para volver a reforzar la frontera norte? ¿O desde la frontera? No, bueno, lo que necesitamos es que Biden les cumpla sus promesas a sus ciudadanos. Mira, el problema es que sabemos muy bien, y esto es en cualquier democracia, los congresos son los que avanzan esto. Y el equilibrio político de los partidos en Estados Unidos, ahí sí están 1-1, ¿eh? Ahí muy sí, frágil, la única que hace la diferencia en el Senado es Kamala. Entonces, el punto acá es que la política migratoria en Estados Unidos implica que hay 12 millones de personas sin documentos que ellos traen sobre sí y que tienen que resolver. Parte importante de esa migración sin documentos es de los que lo llamó Donald Trump, trabajadores esenciales. Esos trabajadores que realmente están levantando, digamos, la economía estadounidense en una parte muy, muy importante, que son
la mayoría y un número fuerte de mexicanos. 90% de los trabajadores en California en el ámbito agrícola son mexicanos, de Oaxaca, ¿eh? Entonces, aquí tenemos como las muchas caras. Una cosa tiene que ver con esto de la política, de la relación bilateral con México, pero la otra claramente es cómo van a resolver este asunto en un escenario que se las complico todavía más. A ver. Lo que le estamos llamando la gran renuncia, the Great Resignation, ¿no? Este tema que es la renuncia masiva de estadounidenses a sus empleos los últimos 6 meses. Tremendo, Este tremendo. es un cambio fascinante. Ese es uno. La otra es la promesa de Biden, que está esperando que se apruebe para este presupuesto de infraestructura enorme, que ¿qué implica? Una necesidad de mano de obra masiva, como hace muchos años no ocurre, desde el New Deal, digamos. Y entonces, ¿qué pasa con un tema que es fundamental para entender la migración? No como problema. Yo sugeriría dejar de pensar el tema migratorio como problema. Como un problema. Es reacomodo es una poblacional. realidad, sin duda. Nada más decirte el punto. El año de más baja natalidad de la historia de Estados Unidos fue el 2020. No es por el COVID nada más, es resultado de una tendencia muy larga. Pero esto implica que Estados Unidos es la única economía del mundo desarrollado que entendió desde sus inicios que la migración tiene un componente de riqueza y que esto es un juego de hipocresía que no hay que entenderlo textual, sino que justamente tratar de torearle. Y claro, aquí el problema es cómo lo toreamos, ¿no? Lo podemos torear a golpes, ¿no? Como lo estamos viendo, o torearlo de una manera mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos requiere esta mano de obra, abre y cierra selectivamente, sobre todo, yo insisto, hay que verlo en claves político-electorales. Muy bien, Leticia. Permítanme hacerles otra pregunta muy cerrada, pregunta cerrada antes de irnos al corte. ¿Podemos esperar que se presente otra amnistía como en 1986? ¿Ven cercano este terreno? Casi un sí y un no, Eileen. Yo creo que pudiera dar, no a lo mejor igual, pero algún elemento intermedio por ahí. Juan María, ¿tú qué opinas? Va a depender del próximo año. Si año Joe electoral, Biden claro, tiene los suficientes legisladores a favor, va a dar el paso. Si no, vendrá otra decepción. Leticia, ¿tú qué opinas? Yo creía que sí, pero ahora lo veo muy cerrado, justo por lo que dice Juan María, el tema político-electoral, y Biden no está avanzando positivamente a su favor. No las trae consigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. No le cambie, por favor. Los números son realmente alarmantes. Este año fiscal en Estados Unidos, que acaba ahora en octubre, pues nos dio números alarmantes. Es la cifra récord en el número de deportaciones. Aileen, ¿qué te dice esto? Pues que la gente independientemente de la situación, un poco regresando a lo que dijo Leticia, si no los paró el COVID, no los va a parar nada, ¿no? ¿La necesidad puede más? La necesidad puede más, porque, yo siempre lo trato de ver así: cuando no tienes nada, solamente puedes ganar, ya no tienes nada que perder. Ya, sin duda. Entonces, hay que arriesgarse por lo menos a lo máximo que puedas ganar. Pero aquí lo que es interesante y que a mí me genera mucha preocupación es pues la falta de coordinación en beneficio, de la autoridad y de las autoridades en beneficio de la población migrante, no solamente dentro de México, sino dentro de los países de la región, para que ya sea si sean repatriaciones, ¿no?, o lo que sea, o que se queden, ocurran de una manera pues digna, ordenada, regular, segura, cosa que pues no estamos viendo, ¿no? Creo que este tema, por lo que se está dando, pues es un tema que genera mucho. Evidentemente creo que por el cambio de naturaleza del país mexicano, de ser un país de tránsito a convertirse en un país
de destino, como ya lo he mencionado, pues tiene muy tenso al gobierno mexicano, porque no es lo mismo que pasaran, ahora se queden. Creo que, claro, el hecho de que se queden, pues hace que México tenga que diseñar una infraestructura que no tiene. Que no tiene. ¿No? Totalmente de acuerdo. Totalmente ¿no? de acuerdo. Dentro de las mismas autoridades, y además de que pues no solamente está la presión americana, que no deja de existir, porque no lo podemos dejar de ver ahí, ¿no? Hay grupos conservadores en nuestro país que no ven con buenos ojos al flujo migratorio, ¿no? Y precisamente sobre esos grupos, perdóname que le pregunte rápido a Leticia para tener otra visión en esto, sobre esa política pues sexenal de migración, ¿hemos visto cambios en México? ¿Tú crees que es lo mismo de Peña Nieto que ahora con López Obrador? Fíjate que yo creo que justamente la promesa era que iba a haber un cambio y quien puso el ambiente muy rígido fue en el 2014 justamente Peña Nieto, cuando iba a haber tenemos una ley del 2012 y lo que hubo es cierta continuidad de alguna manera. El Plan Frontera Sur fue este recrudecimiento de la vigilancia y de la contención migratoria. Esto no es de este periodo, esto es una cuestión otra vez más transversal. Ahora, ¿cuál era la oferta? Y no se nos olvide esto, porque esto servirá o no, yo no sé cómo va a salir, pero es coherente, ¿eh? Y es la promesa desde el primer día que tomó posesión López Obrador fue invertir en los países de origen. Él no habló de vengan a México. Él habló de invertir para no migrar forzadamente. Y eso me parece que es interesante, porque otra vez será el sereno, pero el proyecto avanza en términos de ese discurso. Ese discurso no lo ha abandonado. Y aquí entra la otra cosa, y yo creo que tiene toda la razón Aylin. Bueno, el tema de la contención, pues obviamente atrapa en un lugar donde yo creo que es de esos temas que no estaban en el radar, tal cual, ¿no? De cómo iban a confrontar a un Trump con muchos temas, pero no pensaron en esto, claramente no lo habían visto de esa manera, y es cuando se toma la decisión, lo vimos cuando estuvieron en Washington 2020, ¿no? Que se toma la decisión de mandar a la Guardia Nacional, que estaba además debutando, que ese es el punto. Juan Entonces, María, hay un recrudecimiento de la contención, de la visión policíaca, del seguimiento, pero también hay otro cambio importante, Eduardo, y es que por lo menos hasta ahorita, quien dirige el área de migración quienes seguimos este tema, por lo menos así lo vemos, no es gobernación. Esa es la parte, el brazo policíaco. Juan María, relaciones exteriores. Te veo a punto de hablar. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Han funcionado estos programas sociales, Sembrando Vida, por ejemplo? Mira, les doy un ejemplo de hoy en la mañana. Venga. El chofer de Uber que me llevó de casa al aeropuerto de Atlanta es un hondureño. Iba conduciendo una camioneta Mazda de modelo reciente. Y en el camino me platicó que él tenía 8 años en Estados Unidos. En 8 años ya está pagando una casa de más de $400,000. Tiene ya los hijos en buenos colegios. ¿Ustedes creen que bajo estos ejemplos, estos modelos que los hondureños están recibiendo, van a resignarse a recibir Sembrando Vidas por 2,000 o 3,000 pesos, que equivalen a $100 al mes? Pues por supuesto, Leticia, que no. No, es que, no. A ver, yo no dije que estuviera bien. No eres tú, Leticia. Y tienes toda la razón, Juan María, que la migración mexicana no ha parado. Somos el país de mayor expulsión migratoria del planeta, a la par de India y China. Seguimos siéndolo. Y esta idea, entró Obama y se vino la deportación, pero en realidad la migración tenía una circularidad. Entonces, es obvio que la desigualdad, y este es el punto que quiero dejar dicho acá, el tema de la migración no es un problema, es la muestra de la desigualdad que este sistema ha provocado. Porque por lo que entiendo, Eduardo, tú andabas en Estados Unidos trabajando, chambeando, echándole ganas y, no tuviste ningún problema, seguramente, los burocráticos mínimos. El problema es aquella persona que por condiciones de pobreza o de inseguridad decide mover su residencia a otro país y tiene que enfrentar estas tragedias. El problema no es moverse del lugar, sino tener que enfrentar estas tragedias. Dos detalles rapidísimos. Venga. Uno, ayer se rompieron en 27% las remesas que llegaron a México procedentes de Estados Unidos. Segundo dato que también es muy relevante dentro de todo esto que se está viviendo
con la migración. Los hispanos son hoy la minoría más grande de los Estados Unidos y como son tan prolíficos, hay pánico entre los anglos y otros grupos minoritarios en el sentido de que llegue un momento en que sea mayoría el grupo de hispanos y que ya sea incontrolable. Ailín, la situación migratoria sin duda es multifactorial y su solución tiene que ser sobre la misma ruta, multifactorial. Sí, claro, porque yo siempre he creído que el tema de la migración tiene diferentes ángulos, ¿no? Uh-huh. Y no solamente una perspectiva teórica, sino también una práctica, ¿no? O sea, el poder abordar, hay diferentes aspectos de la migración que se tienen que ir abordando desde el ángulo en el que se ve, porque si no empezamos a hacer una mezcla en donde ya juntamos, ¿no? A lo mejor temas, por ejemplo, económicos con los políticos, con los sociales. Entonces, creo que yo soy de la idea de desmenuzar las cosas, porque si se ve todo así, de pronto pues ves el pedazo de la carne, ya no te das cuenta dónde están las fibras más finas, ¿no? Que hay que ir tratando, ¿no? Yo creo que sí hay que irlo tratando poco a poco desde los diferentes puntos de análisis, ¿no? Y ángulos que tienen. Pero sin duda también, como decía Juan Manuel en este momento, Leticia, la realidad a veces supera mucho a los programas, al discurso político. Por supuesto. Y además yo estoy convencida de que, miren, la primera vez que en este país una autoridad como el presidente declara que también tenemos responsabilidad en esta movilidad no deseada, o sea, en esta migración forzada, es en este sexenio. Eso es digamos, es un antes y un después. Ese es un primer punto. Ningún presidente jamás lo había dicho y siempre nuestra visión como mexicanos era Estados Unidos. Creo que es un cambio que nos beneficia en términos de hacernos responsables de la parte que nos toca. No creo yo, y lo he dicho y lo he escrito, que un programa como el que se propone va a cambiar la lógica y menos a un corto plazo. Por eso yo coincido con Ailín. Hay que tener, yo pienso, una perspectiva muy panorámica, de muy larga visión, pero desmenuzarlo chiquitito. Porque si no, lo que tú tienes es que revuelves. Por ejemplo, se hablaba ahorita de otros grupos. Miren, en Colombia hay 1 millón de venezolanos que llegaron los últimos 4 años. Y hubo una amnistía para permitirles la estancia con documentos, sin problema, pues, por 10 años. México tiene la contabilidad para el fin de este año es que va a haber casi 100,000 personas solicitantes de asilo. Tenemos aproximadamente 40,000 haitianos que hoy están solicitando la condición de refugio en nuestro país, junto a 1 millón de venezolanos. Y mira que Colombia es 3 veces más chico que México y un país del nivel económico de nuestro país, ¿no? Entonces, no sé, creo yo que ahí es donde sí importa lo panorámico y también acotarlo a situaciones muy específicas, ¿no? Perfecto. Nos vamos a tener que ir, pero antes de ello quiero hacerles una pregunta muy rápida. Aline, empiezo contigo. Aline Matus, catedrática, como usted la ha oído y la ha visto, experimentadísima en el tema pues de Derecho y de Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, Aline, por estar con nosotros. Y te pregunto, ¿acaso tenemos los mexicanos que estar preocupados por estas caravanas migrantes que están recorriendo nuestro país? ¿Preocupados desde qué punto de vista? Porque hacer esa pregunta sí me parece, o sea, de que va a haber... ¿Nos debe de dar igual o nos debe de llevar a la reflexión o nos debe llevar a dónde? Yo diría que debemos de estar preocupados de pensar que algo está pasando en una serie de países vecinos y dentro de nuestro país y qué estamos haciendo para tratar de ayudar y resolver. Desde ese punto de vista, la preocupación, no la preocupación de que haya un migrante. Sí, de que venga pasando alguien que no conozco. Leticia Calderón. Leticia Calderón, ella pues también, usted ya la escuchó, es una especialista en ciencias sociales, en el tema migratorio. Leticia Calderón, por favor, ¿debemos de estar preocupados o debemos de estar ocupados? Muy preocupados porque hay gente que está sufriendo, hay gente, niños, personas, mujeres, y yo creo que acompañar, y bueno, yo que estoy en la Asociación Sin Fronteras, te has de imaginar que hay una preocupación en términos también de activismo para apoyar lo que pueda hacer y pedirle a la autoridad mexicana, bueno, que tenga un trato diferente hacia estos procesos. Juan María, nos quedan 20 segundos. ¿Debemos de estar preocupados, ocupados o cuál debe ser nuestra posición como mexicanos? Las dos cosas, muy preocupados porque estamos viendo ya una
un encuentro con grupos de diferentes procedencias que tienen necesidad de alimentación, tienen necesidad de empleo y que algunos se están quedando en México. Y muy preocupados también por lo que pudiera suceder con respecto a la relación con Estados Unidos, que para nosotros pues esa es la parte de la vinculación, Lalo. Pues les agradezco mucho, Aylin Matus, del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por estar con nosotros. Juan María Naveja, un especialista en temas internacionales y particularmente la relación México-Estados Unidos. Muchas gracias. Leticia Calderón, un gusto como siempre volverte a escuchar y tenerte en esta mesa de a fondo, pero sobre todo gracias a usted, gracias por permitirnos acercar a sus hogares.